Ahora vamos a estar presentando a Omar Sotelo, sacerdote, director de cine, guionista, productor, donde él nos va a estar hablando sobre el trabajo en lugares donde socialmente y económicamente es peligroso el trabajo de la filmación y qué mensaje tenemos que transmitir en esos lugares. Sobre todo México, que está marcado por el narcotráfico y la violencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial de México. Bienvenidos a este encuentro CIPCAP 2021. Hoy estamos aquí para presentar nuestra experiencia como realizadores de materiales audiovisuales. Esperamos que el material que nosotros les presentamos pueda ayudarles para la realización de todos sus materiales, de sus proyectos y de todo aquello que ustedes puedan realizar. Así pues, vamos a comenzar. Hablar de producción de materiales audiovisuales es hablar de miles de mundos que queremos mostrar a nuestro público. Para ello, es necesario tener en consideración varios aspectos. Lo primero que tenemos que saber es que al realizar materiales audiovisuales no debemos improvisar. La improvisación es el camino al desastre y a las malas producciones. Por eso debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué queremos decir? ¿A quién se lo queremos decir? ¿Para qué se lo queremos decir? ¿Cuándo se lo queremos decir? En el caso concreto de las producciones que hemos realizado en el Centro Católico Multimedial, estos principios elementales nos han dado un gran resultado y con ello hemos tenido un buen impacto mediático. En el CCM hemos perfilado nuestras producciones hacia una línea editorial que tenga impacto en el acontecer social. Así lo hemos hecho con el proyecto Hermano Narco. México comparte con varias naciones de América Latina valores, tradiciones y cultura, pero también nos hermana el flagelo de la injusticia, la violencia, el atraso ancestral y la corrupción. Hoy más que nunca sufrimos el fenómeno del narcotráfico, que es una realidad corruptora y deshumanizadora. La serie Hermano Narco es una llamada a regresar a la vivencia de los valores profundos del mensaje de Cristo. Mensaje de perdón, de reconciliación, de arrepentimiento, mensaje de fraternidad y de amor. El artero crimen en el que perdió la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo suscitó la más profunda indignación y rechazo de la violencia que venía generalizándose en México desde la década de los 90. En el marco de esta violencia, obispos, sacerdotes y religiosos mexicanos han enfrentado el fenómeno del hostigamiento y la persecución, dejando una estela de asesinatos, extorsiones, secuestros y difamaciones en contra de la Iglesia. La violencia perversa y sin límite ha posicionado a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Tragedia y crisol del sacerdocio en México es un documental que reúne 2 décadas de investigación, dando seguimiento a estos lamentables hechos. Pero su objetivo no es solo presentar datos fríos, sino ser una voz de denuncia a las omisiones oficiales que han propiciado cada uno de estos casos. Hoy existen sacerdotes religiosos en la mira del crimen organizado por ser estos contrapeso incómodo para el ejercicio ilícito. En abril, los primeros casos de sacerdotes afectados y fallecidos por el coronavirus se registraron en Puebla, siendo la capital del estado, además de San Pedro Cholula, las ciudades con mayor número de contagios. A medida que la pandemia alcanzó los picos máximos, los centros urbanos de mayor concentración se convirtieron en los polos de riesgo, siendo el área metropolitana del Valle de México la que se mantiene en la cima de los contagios a nivel nacional. En el seguimiento de estos casos, el Centro Católico Multimedial, a través de su unidad de investigación, se dio la tarea de entrar en contacto con representantes de las diócesis y de las arquidiócesis del país, en donde se han reportado lamentablemente decesos de clérigos y religiosas. En el CCM también hemos incursionado en la producción de animaciones que puedan ser de utilidad a un sector muy especial, nuestros pequeños. Sin duda alguna, es una tarea titánica, pues hablar el lenguaje de los millennials y centennials es todo un reto. En tiempo de pandemia,
en donde los ritmos de la vida se alteraron considerablemente, la virtualidad ha sido un fenómeno que nos ha acercado mucho, pero que también nos ha distanciado. Es por ello que buscamos que nuestras producciones nos inviten a caminar para reconocer el rostro de Cristo en el universo de los Big Data. Todos los que nos dedicamos a la producción de materiales audiovisuales debemos ser capaces de hablar los nuevos lenguajes del hombre contemporáneo, es decir, aquellos que dominan migrantes y nativos digitales. El productor audiovisual debe siempre preguntarse el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Su mentalidad debe mantenerse siempre fresca y abierta a las nuevas innovaciones que día a día transforman nuestro entorno. Eso me recuerda una experiencia que mi abuela vivió cuando estábamos jóvenes y vivíamos con ella. Recuerdo que ella tenía una pequeña papelería y pues de ahí pues mantenía a la familia, y en esa papelería pues ya saben, se vendían todo ese tipo de artículos para la escuela. Un día, frente a la casa de mi abuela, empezaron a construir un gran departamento de fábricas y de tiendas departamentales y demás cosas. Y entre todo eso construyeron de estos enormes centros comerciales en donde inclusive había una gran papelería enorme, en donde había muchísimas cosas. Inclusive la gente le decía a mi abuela, pues ¿sabes qué? Pues yo creo que vas a tener que cerrar tu changarro porque este centro comercial, este gran mall que le llaman, pues va a dar al traste con todo lo que está a nuestro alrededor. Y ciertamente el centro rápidamente lo echaron para arriba y empieza a funcionar. Mi abuela tuvo la gran inteligencia de un día, ciertamente cierra su negocio, pero un día agarra unas cartulinas y empieza a hacer algunos escritos y demás, y se lanza y se va a la zona. Nosotros vivíamos en una zona industrial y me acuerdo que mi abuela fue casa por casa a tocar ahí a las fábricas y además y entregar estas pequeñas cartulinas y estos pequeños volantes, y al poco tiempo empezó a sonar el teléfono. Y mi abuela empezó a recibir pedidos. Interesante, porque yo recuerdo que no solo le pedían cuestiones de plumas o papeles o libretas, sino que ya le pedían incluso otro tipo de pedidos mucho más grandes. Y mi abuela pues pudo encarar a una papelería enorme, de esas enormes industriales, y su pequeña papelería sobrevivió. Mucho tiempo después, cuando mi abuela pues ya dejó esta ciudad y se fue a otro lado y tuvo que cerrar su pequeño negocio que se resistió a morir, recuerdo que fuimos a ese local y entre las cosas que fuimos a recoger vimos una de las pequeñas cartulinas que ella había escrito. Y entonces yo recuerdo que ahí decía su papelería, su letrero decía: para que sus empleados no vayan a perder el tiempo a esa tiendota, yo les llevo lo que necesiten. Personalmente, yo se los llevo. ¿Por qué les platico esta historia? Porque ella, que no estudió mercadotecnia, ella que no estudió comunicación, ella que no estudió aquello para lo cual pues era en su tiempo lo más importante, se enfrentó a una situación y la pudo resolver, y la resolvió de una manera extraordinaria. No cabe duda de que su estrategia funcionó. Sorprender. Ese fue el condimento que hizo que la campaña de la abuela funcionara. Es importante, sí, utilizar las mejores técnicas y medios para la realización de nuestros proyectos. Sin embargo, que ello también no sea una limitante.
Una de las maravillas de nuestra profesión es que siempre está abierta a la creación y a la innovación. Financiamiento. Financiar un proyecto siempre será un reto. Conseguir recursos para subsidiar todos los gastos que ello conlleva y buscar patrocinios para hacer que despegue el proyecto será desgastante. Pero ello es parte, sin duda alguna, de la aventura de producir materiales audiovisuales. Como muchos, nosotros en el Centro Católico comenzamos con una mesa de madera y un computador que prácticamente recogimos de la basura. Caminar ha sido y sigue siendo difícil. Tocas puertas, presentas proyectos y muchas veces solo encuentras puertas cerradas y la clásica palabra, yo te llamo. Buscar financiamiento nunca será fácil. Ciertamente cada uno tiene experiencias distintas. Desde nuestra experiencia, nosotros podemos ofrecerte algunas propuestas que nos han funcionado para seguir produciendo materiales. Primero, produce con lo que tengas a la mano. Ello es importante porque cuando vas a presentar un proyecto, presentas algo que ya está hecho. Si vos te presentas con algún bienhechor, solo con proyectos que están en tu mente, ten por seguro que ese proyecto difícilmente será patrocinado. Contar con proyectos ya realizados comienzan a darte credibilidad y prestigio. Eso es muy importante para aquellos que te van a apoyar, porque ellos van a saber a dónde va su dinero. Segundo, que tu productora sea autosustentable. Eso es importante porque con ello te fortaleces y te vuelves independiente. Tienes que saber que muchas veces los recursos no van a provenir de los bienhechores, sino de tu propio bolsillo. Y por último, tienes que ser un hombre de relaciones. Las relaciones abren puertas y pueden hacerte llegar a donde tú solo no podrías hacerlo. Espero que estas propuestas te puedan ayudar para seguir creando y creando. Hemos tenido la oportunidad de realizar algunos documentales que han tocado algunas fibras sensibles en la sociedad, principalmente aquellos en donde la violencia pues ha hecho presa y ha cobrado víctimas. Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México ha sido una de estas experiencias que hemos tenido la oportunidad de seguir, de documentar. Ha sido difícil porque detrás de ello pues mueve situaciones, como decimos en México, pisas algunos callos, y eso a veces a algunos no les gusta. Cuando mueves, cuando investigas y cuando incluso llegas a conocer el fondo del asesinato de un sacerdote, cuando ves que detrás de ese asesinato hay móviles políticos, hay móviles militares, hay móviles inclusive de dinero de otra índole, pues esto cuando sale a la luz, cuando lo publicas, pues puede ser riesgoso. Nosotros cuando realizamos el documental Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, tuvimos que tener y ser muy prudentes para poder realizar. Inclusive, cuando íbamos a entrevistar y a recoger testimonios, pues no creas que era fácil. Teníamos que documentarnos, teníamos que acercarnos, teníamos que hacer muchos contactos. Como decíamos hace rato, teníamos que relacionarnos con algunas personas porque es muy difícil presentar en cámara hechos que de alguna otra manera pues tocan algunas fibras sensibles y pueden poner en riesgo inclusive la vida de las personas. El anonimato, la prudencia y muchas de estas técnicas tienen que muchas veces ponerse en práctica pues para no poner en riesgo tu producción, tu propia persona, ni aquellas personas de las que van a dar el testimonio de lo que han vivido. Por eso recurrimos inclusive
pues a muchísimos elementos, a mucha gente, para darle seguimiento a ello. Por ejemplo, cuando íbamos a entrevistar y a recoger testimonios de personas que tenían familiares que habían sido asesinados o de sacerdotes que habían sido desaparecidos, nosotros pues obviamente teníamos contactos con sacerdotes de las zonas, de las arquidiócesis o de las diócesis en donde estaban estos sacerdotes, y hacíamos ese acercamiento. Con mucha prudencia hablábamos con familiares y les pedíamos la autorización para que nos pudieran dar el testimonio. Muchos de ellos obviamente no podían hablar por el temor que había de que pudiera haber algunas consecuencias por el testimonio que tenían. Por eso nosotros, cuando hacíamos nuestro plan para la realización de estas entrevistas, pues al visitar algunas tierras de alto impacto, como en Michoacán, como en Guerrero, como en Tamaulipas, o Acapulco, por ejemplo, en donde es una zona de alto riesgo, obviamente nosotros teníamos que asegurarnos que a dónde íbamos tendríamos que tener, uno, la seguridad, porque eso sí es muy importante. No puedes poner en riesgo al personal que va contigo. Sí, eso es evidente. O sea, contigo van camarógrafos, contigo va gente que te va asesorando, contigo va gente que de alguna otra manera va apoyando la producción. Entonces no puedes poner en riesgo la vida también de esas personas, porque vas a ir a un lugar en donde la criminalidad o el crimen organizado de alto impacto pues está vigente. Recuerdo cuando fuimos a Guerrero, ahí cerca de un pueblo que se llama Ayotzinapa, en donde lamentablemente 43 estudiantes perdieron la vida y que hasta la fecha no se sabe qué ha pasado con ellos. Nosotros tuvimos que recurrir a algunos amigos sacerdotes para acercarnos a esos lugares. Ahí cerca de Ayotzinapa, en un pueblito que se llama Nejapa, ocurrió el asesinato de un sacerdote colombiano, John Cesenyondo, que lamentablemente fue secuestrado, fue torturado, y que a él lo encontraron en una fosa común cuando estaban buscando a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cuando nosotros fuimos a ese lugar, obviamente no podíamos llegar simplemente a levantar imágenes, a hacer testimonios, a levantar las entrevistas, simplemente porque así lo queríamos. Tuvimos que pedir permisos a las comunidades, tuvimos que hablar con el párroco de la zona, uno, para que ellos, con gente conocida, pudieran acercarnos y nosotros pudiéramos entrar a aquellas comunidades. Porque si tú vas por tu propia cuenta y entras a esas comunidades, obviamente te pones en riesgo, porque esas zonas prácticamente está prohibido que haya prensa o que haya gente extraña. Entonces tú tienes que hacer un acercamiento muy prudente de eso. Recuerdo inclusive que cuando nosotros fuimos a esas zonas de Guerrero, pues varias veces tuvimos que regresarnos o varias veces tuvimos que suspender las entrevistas porque nos avisaban que era peligroso ir, porque la tendencia de violencia estaba muy alta. Inclusive cuando fuimos a Chilpancingo, a una de las zonas también muy peligrosas en el país, en la zona de Guerrero, recuerdo que cuando ya estábamos ahí, habían asesinado a varios políticos y a varias personas, nosotros estando ya en la zona. Entonces sí es una situación que te pone en riesgo. Tienes que ser muy prudente, tienes que ser muy meticuloso en la programación, pero principalmente en la seguridad. Otro de los puntos que nosotros también hacíamos pues para hacer el recorrido de esto es de que dábamos aviso. Por ejemplo, nosotros teníamos un centro de operaciones en la Ciudad de México, en las oficinas del Centro Católico Multimedial. Entonces nosotros dábamos de teléfonos y la ubicación exacta de dónde estábamos en cada momento. Nosotros nos teníamos que reportar cada 3 o 4 horas a la Ciudad de México para saber que seguíamos en contacto. Y la gente que estaba aquí, si sabía que no recibían esa información, pues inmediatamente tendrían que comunicarse a algunas zonas para saber dónde estábamos. Entonces, tú tienes que planificar exactamente con otras personas, ¿sí?, todo un programa para tu propia seguridad. Otro de los aspectos importantes es que cuando estás detallando estos aspectos, estos puntos de vista, tienes que ser muy prudente,
porque detrás de la investigación también hay hombres y mujeres, familiares, que de cerca han vivido pues esta desgracia de la violencia y puedes lastimar inclusive a algunas otras personas. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo las producciones de Hermano Narco, en donde pues obviamente tocábamos fibras muy sensibles. Algunas personas sí se molestaron, inclusive alguna de ellas nos demandó con derechos humanos porque decían que estábamos haciendo apología del delito. Entonces sí tienes obviamente que ser muy cuidadoso en el elenco de del programa que vas a presentar, de los contenidos que vas a hacer llegar a la gente y de cómo los vas a presentar, de tal manera de que estos obviamente sí sean un anuncio, pero también una denuncia, y también tienes obviamente que cuidar que estos no vayan a causar pues un daño primero a las personas a las cuales tú estás ayudando para promover o para dar un testimonio de este tipo y no ponerlos en riesgo. Y segundo, y más importante, siempre tu seguridad. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Michoacán, que es una zona caliente, le decimos, una zona muy álgida, en donde ahorita el narcotráfico está muy fuerte. Como te decía, nosotros tuvimos que recurrir a algunas personas para que nos acercaran. Pero si veíamos que no era prudente acercarnos o no era prudente hacer las grabaciones, teníamos que regresarnos. La seguridad ante todo. Entonces, yo creo que estas experiencias ciertamente son interesantes, te ponen en la línea de fuego de unas situaciones, realmente haces un periodismo de alto riesgo, que es muy interesante, que es mucha adrenalina, ciertamente. Recuerdo que yo iba con Ricardo, que era el director de fotografía, y íbamos ahí por las calles de Michoacán, y luego pues nos quedábamos completamente solos porque era zona altamente de narcotráfico. Entonces pues, íbamos ahí pensando, híjole, ¿qué nos podría pasar, no? Entonces, encomendándonos a todos los santos y demás. Sin embargo, teníamos en consideración la seguridad, teníamos en consideración que el producto que estábamos grabando, que el contenido que íbamos a llevar, pues iba a servir, y bueno, iba a ser una denuncia importante. Entonces, bueno, las experiencias en este aspecto yo creo que son importantes, pero si tú te vas a dedicar a este tipo de producciones audiovisuales, llamémoslas de alto riesgo, ten en consideración esto: la seguridad ante todo, la seguridad de tu equipo, no del equipo material, porque el equipo material, aunque ciertamente es importante, ¿verdad?, llevarlo, hay que tener mucho cuidado, no ser ostentoso, no llevar carros ostentosos o cámaras ostentosas. Tienes que ser muy cuidadoso porque no tienes que llamar la atención, ser muy prudente, pedir permiso tanto a las autoridades estatales, municipales, como a las eclesiásticas. Si tienes amigos, relaciónate bien, siempre pedir permisos. Siempre tener ahí a la mano los permisos, porque también eso puede ser un delito si tú estás grabando en una zona en donde no te han dado la autorización de eso, pues incluso te pueden levantar. Y relacionarte con gente de la zona. Yo recuerdo que cuando estábamos en Ciudad Altamirano, grabando Ciudad Altamirano, ahí en una zona caliente de Guerrero, cuando estábamos llegando, había varias personas que empezaron a ver que nosotros llegamos y empezaron a ver qué teníamos, qué traíamos y qué estábamos haciendo. Pero como sabíamos que estábamos con gente de la zona, pues eso de alguna otra manera aminora el riesgo. Entonces, uno, pues no te pongas en riesgo, la seguridad ante todo, no ser ostentoso, siempre pedir permiso, llevar programado lo que vas a hacer, lo que vas a decir, lo que vas a fotografiar, el material que vas a levantar. Eso es importante. En el último de los casos, cuando se corre peligro, pues obviamente lo tienes que dejar, pero sí es necesario que tengas elencado todo lo que vas a hacer. Y segundo, tener un plan emergente, o sea, tú vas
a salir a grabar o hacer un trabajo periodístico, tienes que tener un centro de mando que sepa dónde estás, a qué hora, en dónde estás, en dónde vas a llegar, dar teléfonos, ubicaciones, contactos de las personas con las que te vas a relacionar, por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier circunstancia que pueda pasar. Y tercero, el propósito de lo que estás haciendo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? O sea, no caer también, o puede uno caer en crear un contenido que pueda ser morboso, un contenido alarmista, un contenido que pueda ser amarillista y que pueda dañar incluso la dignidad de la persona que tú vas inclusive a presentar como un testimonio de justicia, y puede ser todo lo contrario. Entonces, al realizar tú un proyecto de esta envergadura, tienes que ser cuidadoso en la manera en cómo vas a manejar estos temas que son muy delicados. Acuérdate, la dignidad de las personas. Nosotros siempre hemos dicho que no presentamos en el Centro Católico Multimedial solo cifras frías, porque eso lo hace cualquier medio. Nosotros presentamos la realidad de hombres y mujeres, muchos de ellos que murieron en situaciones muy complicadas, que fueron acosados, que fueron hostigados, que fueron extorsionados y que fueron asesinados, y muchas veces hasta difamados después de asesinados. Entonces, esto tiene que ser parte del documental, del contenido, y que cuando tú hagas la denuncia, pues quede claro lo que tú estás haciendo. Podríamos hablar muchísimo del tema, y pues obviamente, pues como es grabado, no podemos tener esta interacción, pero bueno, yo les dejo mi contacto, que va a aparecer ahí en la pantalla, por si alguien tiene más dudas o quiere hacernos preguntas. Con muchísimo gusto podríamos nosotros ahondar en estos asuntos, podríamos contestar cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación. Vamos a dejar los datos ahí en la pantalla para quien guste. Ha sido realmente un placer estar con ustedes en este encuentro de CIPCAP 2021, y esperamos que todo el material que pues aquí les hemos ofrecido pues sea de su agrado. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.